Saludos familia, bienvenidos a otro capítulo del Corre y Corre por tu plataforma deportiva favorita, Puerto Rico Sport Nation. Búscanos en la campana, en YouTube, da la campanita, suscríbete, Puerto Rico Sport Nation. Búscanos en Instagram como Puerto Rico Sport Nation, igualmente como el Corre Corre y Alfa Sport Puerto Rico, hablándote del mejor deporte que existe en el planeta Tierra, el atletismo, deporte rey. Guste a quien no le guste. Si no te gusta, pues sencillamente quédate bien, porque sé que te va a gustar también. Y hoy me enganaron recibiendo a grandes figuras del atletismo puertorriqueño y sobre todo, ante todo este apogeo de velocidad grande que está surgiendo, ellas tienen un gran precedente, crearon, ¿verdad? Abrieron el camino y han sembrado un gran pavimento para que otras futuras intenten lograr esta gran presea que mucha gente quisiera, ¿verdad? Que al fin llegaran una grande sustituta. Con nosotros está Gary Javier, nuestro queridísimo amigo periodista, y con nosotros aquí un fuerte aplauso. Recibimos a Celiangelis Morales, recibimos a Beatriz Cruz y a Heroica Cancel, la marquista del 4 por 100 metros femenino. Ok, vamos a revisar la marca porque ahorita teníamos hasta confusión. Fue en Tortola 43-46, ¿verdad, Bea? Ya está, 2016. Si Beatriz lo dice con eso, no hay más nada que buscar. Julio 4, 2016. En Tortola. Eso es España. ¿Eso es dónde es Tortola? Es una isla. Es una isla. Aquí, pero aquí lejos. En el Caribe. Sí. Tortola. En Tortola, así que ya mismo vamos a hacer un pasaje. Faltó algo a las 3:15 de la tarde. Sí. Gracias por estar con nosotros, Jenoiska. Sé que no te gustan las cámaras. Y está con nosotros aquí. Qué bueno. ¿Cómo te sientes antes, verdad, de todo esto? El volver a reunirte con grandes compañeras donde ustedes hicieron historia para nuestro país. ¿Cómo te sientes? Pues me siento agraciada, obviamente. Mis compañeras que he compartido tantos años con ellas. Me acuerdo de tener un sueño de pertenecer a este gran grupo, y literalmente ser parte de ellos y tener tantas experiencias con ellas, en verdad que ya son ya parte de mi vida. Espectacularmente. Beatriz Cruz, gracias por estar con nosotros. Hablemos acerca de la emoción de volver a reunirte con estas tres titanas del atletismo puertorriqueño. Pues mira, es un privilegio, es un honor, ¿verdad? Porque fueron muchas cosas bonitas, muchas emociones, muchos sentimientos, reímos, lloramos, pasamos, ¿verdad? Muchos momentos de victoria, también muchos momentos que nos tocó, que podemos hablar más adelante de eso. Una de ellas fue que por poco, ¿verdad? Hubiésemos tenido quizás 2 olimpiadas, Celi, Jenny hubiese alcanzado su primera olimpiada. Y pues fueron cositas, ¿verdad? Que durante el transcurso nos sirven como experiencia, pero a la misma vez como que nos llenan. Y pues para mí es una bendición ser parte integrante de relevo con estas chicas, ¿verdad? Fueron momentos hermosos, de verdad. Claro que sí. Ahora, pásame el microfonito a Celian. Celian, gracias por estar con nosotros. Pasa el batón. Ahí estamos. Celian, esta es la segunda vez que vas a estar con nosotros. La primera fue una sorpresa para Luis López, ¿verdad? Que no lo sabía, junto a Gladimar. Que de las pocas veces que hemos visto a Luis López frío, ¿verdad que sí? Hasta los ojos, ¿verdad, Luis? Te cogimos, papá, tú sabes que sí. Luis López, saluditos. Sabemos que está ahora en una nueva temporada con las chicas allá en Asunción, Mundial y por otras cosas. Así que, Celian, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? No, muy bien, gracias a Dios. Agradecida por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Le estaba comentando a Ginny que me alegra mucho el que se esté creando estos espacios y foro para que se hable de atletismo. Tristemente, nosotras quizás vivimos en una época en donde el atletismo, aunque siempre se ha conocido como el deporte rey, pues tristemente quizás no tenía esa visibilidad como se le está dando ahora. Así que yo más que agradecida que podamos sentarnos un ratito a hablar de atletismo, el deporte que para nosotras, y puedo hablar de mi caso personal, me haya dado tanto y lo que le debo tanto. Y pues con respecto al relevo, de verdad, no, yo creo que ellas dijeron ya todo lo que yo voy a decir. Sumamente agradecida, es una bendición y un honor el ponerse el nombre de Puerto Rico en el pecho y que lo podamos, este pedacito de isla en otras partes del mundo lo damos a conocer con lo que nosotros sabemos hacer.
Y para mí poder hacerlo con personas que tienen la misma visión y compartimos el mismo sueño es una bendición. Así que agradecida por demás. Dar a conocer, sobre todo defender. Oh, Porque definitivamente. hay que hacerlo, pero hacerlo en grande. Y ustedes lo Claro hicieron que en sí. grande, ¿verdad? Que eso es una responsabilidad de por sí. Ya tener nombre de Puerto Rico y ejecutarla a gran nivel es una responsabilidad mayor, ¿sabes? Porque esto, como ese gran combo, esto no es llegué y pegué, ¿sabes? Ya llegamos, ajá, y ahora. Ahora viene la parte difícil. Hay que defender con orgullo nuestros colores patrios, porque sabemos que ustedes son una guerrera y ustedes no se iban a dejar de nadie. Tenía que pasarle un huracán por encima para que ustedes, ¿verdad?, pudieran ceder. Tiene acá, entre tantos deportes, ¿por qué el atletismo? Porque una chica sumamente espigada. Mira, Yenorka pudo haber sido baloncelista, voleibolista, hasta luchadora. Ella es el mejor físico que todos nosotros. El vice que habla solo. El vice, no, ella. Mira ese vice, hermano, mira para allá. Yo estoy aquí, yo me siento intimidado, mira para allá. Toda la vida desde que la conocemos. Bien grandota, bien dinámica, dura. Yo me sentiría protegido por ella. De verdad que si yo me meto en cualquier problema. Bueno, de que te voy a proteger, te voy a proteger. Eso está claro. Encárgate ahí. Ginny, ataca. Pokémon, una Pokémon. Ya, se acabó el mundo. Ginny, entre tantos deportes, ¿por qué sufrir tanto en el atletismo? Fíjate, el atletismo nunca estuvo como mi deporte principal. Mira para allá. Realmente yo era de las chicas que había deporte, la carrera del pavo, ahí estaba yo. Inicialmente comencé como jugadora de soccer, defensa derecha y delantera. Vieron dentro de ellos muchas habilidades mías, que era rápida. Ahí fue mi entrenador mi maestro de educación física. Dijo, pues mira, vamos a ir a esta justa de colegio. Colgate. ¿Ah? Esa justa colgate, ¿no? No, habían otras. Esa es bien atrás. Diablo. Bueno, ya, me Ok. quedé. Yo estoy más adelante. Yo cogí esa, así que... Pues nada, me llevó a esas competencias y yo sin saber absolutamente nada. Cero. Nada de salidas de bloque. A mí me decían, corre de aquí a allá. Yo corría de ahí a allá. Como sea, yo llegaba. Y gané el 200 metros y el 100 metros llegué al segundo lugar. Sin saber absolutamente nada de atletismo. Imagínate si no sabía que le dijeron, para allá, para allá. Sí, yo. Arriba, abajo. Y ahí comenzó mi historia con los Gigantes de Carolina. Con Arturo París. Sí, sí. Y ahí se formó prácticamente el atletismo en mi vida y fui creciendo. Pero inicialmente yo era soccer. Pero sí, yo era de que me metía en las carreras del pavo, de todo. Eres embelequera. Ay, O sea, sí, donde me encantaba. vaya, después de que hagas deporte, vamos a meterle a lo que sea. Me hubiese gustado pulirme como jugadora de voleibol. Es un deporte que me gusta verlo, me encanta. Pero yo digo que nunca tuve a alguien que me pudiera guiar. Ok. Pero acá. Ok. Antes de continuar, ¿Messi o CR7? R7. Ah, está bien. Está bien. Podemos continuar. No voy a decir Messi y yo. No, R7. Muy bien, muy bien. Beatriz, por tu parte allá, ¿verdad? Que recientemente te hiciste inmortal, ¿verdad? Felicitaciones por ese gran logro allá. En el pueblo de Jayuya, tantos deportes, lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué el atletismo, Beatriz? ¿Por qué sufrir en este deporte? Pues adicional de que somos masoquistas, estuve también en mi años de, ¿verdad?, de infancia. Yo era de las que me decían, hay que jugar softball, yo jugaba softball, hay que jugar voleibol, yo jugaba voleibol, hay que correr en la carrera del pavo, pues yo me escapaba y mi mamá, ¿para dónde va? Y llegaba a casa, me daban la pela porque no pedía permiso, llegaba con el pavo. En serio, estoy hablando en serio, sí. ¡Wow! Pero si no era así, no hubiese alcanzado lo que he alcanzado porque mi maestro de educación física, en donde yo estuve quizás 2 o 3 años porque después fui al albergue olímpico.
que Ernesto Torres, mi entrenador, fue Claro. el que me vio una vez en Ponce. Y él me dijo, mi maestro de educación física me llevó y me dice, ¿quieres correr? Y yo, pues vamos. Pero yo no tengo tenis, yo corro descalza, porque eso es lo que hay, ¿sabes? Para esos tiempos no era lo que hay ahora. No hay placa de carbono. No, sí, créeme que si lo hubiese en estos momentos, la historia si lo hubiese estado en nosotros, la historia hubiese sido diferente. Hubiese sido diferente porque las marcas hubiesen sido mucho mejor. Porque las marcas de estas chicas, y me incluyo, las están haciendo ahora y tienen beneficios, ¿verdad? Que a mí me encantaría que esas nenas por ahí, ¿verdad? Siguieran alcanzando. Claro que sí, porque ahora, gracias a ese Padre Celestial, tienen más ayuda. Y eso es un plus. Pero nada, allí corrí un 100 metros, no gané, quedé tercer lugar, no gané. Y aún así, mi entrenador se me acerca y me dice, ¿tú conoces de la escuela del albergue olímpico? Y yo, no, una jibarita ya de Jayuya, del campo. No conozco, pero me gustaría conocer. Si tú puedes ir a hacer una prueba, y yo le digo a mi maestro de educación física, me puedes llevar, ¿verdad? Porque no tengo, mi papá no me podían llevar. Y efectivamente fui a la escuela, hice las pruebas y las pasé. Y pues desde que entré a la escuela en el 94, pues entré, déjame decirte que fue una bendición privilegiada y agradecida porque hice el equipo nacional. Yo estoy en el equipo nacional desde mis 14 años. Juvenil. Me retiré a los 38. Siento parte de la selección nacional. Sí, Importante. desde juvenil, desde mis 14 años, pues. Y pues fue gracias Qué bueno. a que pues nunca dije un no. Y tuve mucha gente a mi alrededor que siempre me apoyó. Qué bueno. Algo en común que tienen ellas dos. Estoy en espera que ella me diga. Maestro de educación física. Por tu parte, ¿fue igual o cómo tú llegas al atletismo? Pues en mi caso... Literal, porque el primero y el segundo. exacto, ¿verdad? Que el primero y el segundo ramo. Es verdad. Pues en mi caso, yo vengo de una familia deportista. Okay. Mi papá fue de los que jugó pelota, corría, él hacía, bueno, Todo. you name it, todos los deportes. Mi mamá de igual manera, sí, ellos siempre estaban envueltos en el deporte y mami lo que hacía era salto alto, pero mami era excelente jugando voleibol. Mami jugó liga puertorriqueña, superior, papi también. Así que en casa la cultura del deporte siempre estuvo. De hecho, mi primera carrera realmente fue creo que a los 3, 4 años, una carrerita del pavo del barrio. Y siempre tuve inclinación para parte del deporte, pero también mi familia siempre me impulsaba a eso. Y de hecho, una regla fundamental con mi papá. Él siempre decía, yo te voy a apoyar en todo siempre y cuando tú estudies y hagas algún deporte. Tienes que hacer algo. Yo en casa no quiero gente que no haga nada. O sea, y vuelvo a cada cual, ¿verdad? Se le respeta, pero en mi casa esa era la cultura. Así que yo empecé con esto desde chiquita. Y la formación, sí, de igual manera como las chicas, mis maestros de educación física fueron fundamentales. Siempre en carreras del pavo, diferentes competencias que habían, regionales, las distritales, el nacional y demás. Celia Angeli siempre estaba ahí. Por otro lado, yo siempre he sido este tipo de persona que... voluntario para algo, pues yo voy. Pues tal cosa, dale, yo voy. Yo hice carreras de fondo, estas carreras de que sean los maratones y demás. De igual manera, yo hasta eso hice. Yo, malísima. Esa no la sabía. O sea, yo creo que arrastré, pero las hacía. Así que sí, en casa, por lo menos de mi parte, siempre el deporte estuvo y vuelvo, mis maestros de educación física fueron fundamentales en eso. Desde elemental hasta incluso ya haciendo carrera profesional, por ejemplo, Frankie Santana es uno que todavía a estas alturas, yo puedo ir donde él, Frankie, necesito tal cosa, yo sé que ese hombre va a estar ahí. Pero cualquier otro maestro de educación física en Arroyo, tuve la bendición que todos son este tipo de maestros que son por vocación y que tienen ese deseo de ayudar a la juventud. Y tuve la bendición de que en Arroyo es una cultura deportista, hay muchos deportistas, y pues siempre pues me apoyaron grandemente. Así que sí. Una profesión, vocación de profesores que hoy día sabemos que ante el Departamento de Educación tú nos puedes dar más lo eso. Sabemos que hay muchos profesores de educación física que lamentablemente pues, los han eliminado y tan importantes son en nuestro país porque ahí es que comienzan literalmente la historia de nuestro país deportivamente y pues
Pero nada, ese es otro tema, ¿verdad? Pero muy lamentable lo que está Sí, pasando. y no incluso deportivamente. Yo creo que tú estás creando una sociedad. Claro. A nosotros, ¿verdad? Muchas de las cosas que tenemos hoy día o lo que somos hoy día se lo debemos al deporte. No somos solamente deportistas, somos personas de bien, somos personas que aportamos a la sociedad, profesionales, etcétera. Que por lo menos en mi caso personal, yo muchas de las cosas que tengo se las debo al deporte. Exacto. Y pues yo creo que como bien dice, lo que es la educación física es algo que abarca tantos aspectos de la sociedad que es sumamente importante que nosotros que sabemos un poquito más lo defendamos. Y que la disciplina desde esta etapa inicial. Gary. Eso es una vocación de verdad que me atrevo a decir también que es una parte de las profesiones que yo desarrollé como persona que estudió en la universidad. Ser pedagogo es una de las oportunidades más bonitas que yo he podido tener para poder llevar el mensaje. Precisamente tenemos que resaltar que aunque aquí hay 3 tramos, falta Carol Rodríguez, que correcto, con nosotros California, correcto, En ¿verdad? California, Recién en sí, California. por estar fuera, pero de verdad que resaltamos también, lógicamente, la gesta con ella. Una de las cosas importantes que acaba de mencionar ahora Beatriz, que me pareció bien interesante, es que a veces la historia se repite y pude ver, ¿verdad? Lógicamente, cuando ella dijo lo del albergue olímpico, vi ahí a mi hija, que en algún momento yo tuve que hacer una movida a última hora de sacarla de donde estaba estudiando porque ella pues quería ser atleta y su segundo entrenador o la persona que más o menos la encaminó a lo que ella es hoy en día es gracias a Beatriz, por lo que pues públicamente quiero agradecerte también porque mucho de lo que ella ha logrado ha sido gracias a la forma de cómo tú la veías y le transmitiste muchas cosas bonitas que hoy en día, pues, en estos días sale de viaje y es gracias a muchas de las cosas que tú has logrado con ella. Ay, qué bueno. Va para el Nacázara y Javier, una de las pocas. Ustedes saben que en 400 metros tocar la barrera, bajar de 54 segundos es bien complicado en femenil. Sara y Javier bajó, ¿verdad? De esa barrera, tiene 53 segundos, así que un gran relevo 4x4 se puede estar vinculando ahí junto con la llegada, así que esperemos, ¿verdad?, que todas las atletas estén en línea para que se puedan congregar. Jerenka. Ay, cada vez que dice Gino es que empiezo a sudar. Temblando. Ok. Antes de pasar un gran suceso que te voy a decir, ahí es que yo te conocí. Con Yomari Nestroza. Pero antes de pasar a Yomari Nestroza. Ay, papá. Ok. Ajá. La Yupi. ¿Por qué la Yupi? ¿Por qué entras a la Yupi? Es algo que siempre quisiste estudiar por los estudios, o sea, menos obvio, la parte académica entre tantas instituciones, ¿por qué existe la Yupi? Realmente no fue por nada específico. Okay. En el colegio, yo estudié en el colegio de Carolina, Bautista de Carolina. Ah, tú eres exacto. Bautista también, Sí. Jessica, es de esa gente. Ah. Sí, o sea, de donde yo estaba, llegué al Turo, del Turo llegué a Bautista de Carolina con Jessica también. Ahí se formó lo que es el 4% de Bautista de Carolina, que por muchísimo tiempo estuvimos arrasando. Dando pela ahí. Dando pela. Te corrió bien duro en Carolina. Exacto. Y entonces ahí, pues, como todos éramos contemporáneos porque estábamos en el mismo grado, excepto Osiris Morales, que era menor que nosotras, pues prácticamente la Yupi nos quiso Las reclutas. exacto, reclutar a todas y por ende pues llegar a Yupi, Ok. becada. Imagino que Yomari Nestroza es una de las, yo creo que de las carreras más memorables que tú tiraste en la Justa Online. Sí. Pero de tu parte, ¿verdad? ¿Cuál fue esa carrera impresionante, más memorable que tú llevas de la Justa Online y el por qué? Realmente esa. Les invito a que vayan a YouTube, escuchen a Helios Castro, ¿verdad? Helios Sí, Castro como narró esa parte final de cuando venía Jenoiska ante Yomari Nestroza. Yomara es olímpica y mundialista, correcto, ¿verdad? Correcto. De Colombia, un cuarteto poderoso de 4% de Colombia. Y Jenoiska Cancel, de atrás en el 200, se coloca y da un último sprint como si alguien la estuviera persiguiendo. Y la logra, tú la matas ahí, pero con una manera, y la impresión tuya, ¿verdad?, de felicidad era tan grande. Tú pensabas, o tú te veías posible o capaz de hacer esa gesta en esa etapa final ante una gran corredora como Yomari Nestroza. No. No. No.
Inclusive, o sea, cada vez que yo recuerdo dicho momento, o sea, no quitándole mérito a los años anteriores que yo tuve como atleta, mi año prepa, que a mí ese año a mí me ilusionó mucho, que inclusive en la semifinal de 100 metros fue que me lastimé, pues, viniendo de una buena prospecta a hacer buenos tiempos. Pero ese año último mío para mí fue de oro, literalmente. Vine de muchas rachas de lesiones, cosas personales, etc. Y ese momento específico, o sea, cada vez que yo lo cuento, la gente me dice, es que es imposible. Yo lo soñé. Wow. Yo lo soñé. Yo tuve 2 sueños que yo culminaba la carrera ganando de la misma manera. Y a lo mejor no se acuerda, pero yo me acuerdo porque yo fui a esa justa. Yo no sabía si ella se había caído o no. Y la gente esperándome entrar y ella en el piso. Así. Sí, Ella estaba en su viaje. Sí, ella no, estaba. ¿Déjà vu? ¿Cómo le llaman eso? Como déjà vu, ¿verdad? Sí. Y yo, estará bien, porque ella estuve en el piso literal un rato. Inmóvil. Sí. Y era por eso, porque realmente Era dando yo lo gracias, había me imagino, soñado. estabas como Era que- algo que no podía creer. Inestrosa para mí ha sido una contrincante súper fuertísima desde que yo llegué. Y ver literalmente que yo le gané fue como que, wow. O sea, todavía es la hora que ay, me pongo hasta nerviosa. Ay, sí. No, pero sí. Y esa fue como que el límite donde yo dije, yo puedo llegar a hacer muchas grandes cosas. Hay momentos O sea, en que, perdóname un momento, hay momentos en que a veces uno, es que no quiero que se me olvide esto, que uno tiene momentos bien importantes en la vida, bien interesantes. ¿No te pasó por la mente quizás dedicarle eso a alguien? Realmente detrás de ese momento hay muchas personas detrás de mí. ¿Puedes mencionarme alguna? Desde mis padres, desde mis entrenadores, Lenford Levy, que obviamente pues Claro. para mí él sigue vivo conmigo, juntos. Muchas personas, hasta mis propios compañeros de atletismo, de la Yubi. Lo lograste. Están todos ellos realmente, y fue una guerra interna emocional, porque de no creer que pudiera llegar a hacer grandes cosas, a tener detrás mío una multitud que tenía una fe grande en mí, ellos me Confiaban en empujaron ti. a ellos, Que confiaba en ti a ojos cerrados. a ojos cerrados. Y que me decían, te lo tienes que creer, lo tienes. O sea, que eso básicamente era como un impulso. Era que un tú impulso. recibías. Un shock como que... No, yo estaba Debo. en ese bloque, yo estaba nerviosa, yo no sabía qué hacer, si respirar, si no respirar, si tragar hondo, si no tragar hondo. Sí. Que se den Y el siempre- disparo y ya. Sí. Cuando ya ahí dieron el comando de a su marca, ahí fueron mis piernas y hicieron, ay. Aquí fue. La muerte chiquita. Ay, ajá. La Y muerte nada, chiquita. cuando salió el disparo, simplemente yo salí A matar. a matar. A darlo todo. Obviamente, pues Inestrosa es una contrincante bastante fuerte. Ella cogió esa curva como ella únicamente Sí. sabía hacerlo. Y una vez yo entré en la recta, me recuerdo que como eso de los 80, 90 metros por ahí, yo decía, literalmente, yo tenía una conversación conmigo, no me pregunten cómo. No. Yo decía, ¿por qué tú estás aquí, Jenny? Si tú las tienes ahí. Y fue que literalmente yo sentí que el tiempo simplemente se paró. detuvo. Y dije, no, este no es mi lugar, acá atrás no es mi lugar. No sé de dónde saqué yo la fuerza, que simplemente yo empecé a buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Y cada vez las veía más cerca. Hasta que literalmente... O sea, que tú cuando- lo creíste. Tú, o sea, el Sí. mismo sueño que tenías. Dentro decía, de la para que problema- este sueño se materialice, tengo que hacerme caso. Fue Yo una tengo fuerza que- interna que literalmente yo dije, acá atrás no es tu No hay lugar. forma. No. O sea, tú estás aquí porque tienes que cumplir con un propósito.
Y trabajaste para eso. Y trabajaste para ello. Diablo. Y literalmente, para mí, todo mi alrededor se paralizó y solamente yo me movía. Frisado. Hasta que literalmente yo llegué a la meta. Yo estoy aquí yo. The Matrix. ¿Cómo continúo después de esto? Llegué a la meta y cuando dije, pues aquí con todo, fue a cara. Y ese mismo final fue ese mismo final que yo ¿Qué soñé soñaste? 2 veces. Brutal. Pero, ¡ay, qué duro! Te lo dije, yo tengo que entrevistar a esta chica. ¿Viste, Beatriz? Porque tenía que llegar. Vea, voy contigo rapidito, entre tantas. ¿Live? ¿Correcto? ¿En qué institución fue por tu parte? Hice mi primer año de live fue en Calley. Ujú. Y Calle, después ah. hice el transfer para la Católica. Te quedaste en la Católica, ok. La carrera más memorable de la Justa Live. Mira, tuve mucha porque pues tuve la oportunidad de correr en Calley. No teníamos relevos, pero sí corrí individual. Y yo estaba recién dada a luz de mi hijo Pedro Gabriel. Sí. Y corrí, me acuerdo que estaba Flor Robledo del Durabo, la colombiana, ¿sabes? La gran Flor, que la aprecio y la quiero muchísimo. Y yo la vi y dije, wow, me toca con ella el 4. Y yo flaquita así, ella así bien fuerte. Y yo, ay, que mucho chichón. Y yo así flaquita. Sí, y yo, Dios mío, señor, aquí vamos. Y esa carrera para mí, a pesar de que había dado a luz, estaba recién dada a luz, porque eso fue en el 99. Y en el 99 fue que yo di a luz a mi hijo. Tenía ya pocos meses de haber dado a luz. Y pues dije, sí, la quiero correr, voy a correr. Y exactamente, en el transcurso de la carrera, 400 metros, créanme que da para pensar mucho. Tú tienes tiempo para pensar, incluso cuándo vas a llegar, porque la carrera es intensa. Y cuando yo pasé mis 300 metros, yo vi a Flor al frente. Y yo dije, pero ella está al frente, pero yo me siento bien. Y seguí buscando y lo logré. Me acuerdo que nos tiramos, ella se tiró a la meta y yo pasé y Raúl la narró. Yo todavía tengo esa grabación por ahí, que sale también en YouTube. Y yo, wow, le gané a Flor. Fui donde ella y yo dije, para mí ese momento fue, yo dije, yo lo puedo hacer, yo puedo lograr también grandes cosas. Y después pues tuve la dicha de hacer un transfer, porque me fui con mi entrenador para la Pontificia Universidad Católica, bajo Freddy Ramos, que era el director. Sí, Freddy Ramos estuvo en la Católica, que me ayudó muchísimo, porque ahí fue cuando entonces hice la marca para las Olimpiadas, y Freddy pues me ayudó mucho en todo lo de la universidad, porque ya yo me iba de viaje. Y en la Católica, pues ahí fue que entonces pudimos hacer relevos 4x100, 4x4. Sí. Y esa sensación de correr 4 y de momento tener que sprintear abajo, ¿cómo tú la tomaste de primera? Porque, oye, de 4 a 100 no debe ser igual el mismo movimiento. O sea, entonces, ¿cómo tú en tu mente ya estás acostumbrada, tu cuerpo literalmente acostumbrado a tener que trabajar a la velocidad de sprint sólido? Porque es que había que tener las mismas piernas iguales. ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, pues gracias a mi entrenador Ernesto Torres. Él lo trabajó conmigo, conos hasta... Ay, sí. Bueno, que veía que romper patrones y todo. Ya pues la cosa cambia. Pero el mucho sacrificio, mucho esfuerzo, la disciplina, todo eso, pues va junto a la par. Y si tú tienes todos esos componentes, pues no va a haber nada difícil. Yo no encuentro nada difícil. Okay. Para mí nada es difícil. Vas a correr 100, vas a correr 100, vas a correr 4, vas a correr 4. Yo recuerdo una vez que me dijo, vas a correr 200. Y yo le dije, voy a correr 200. Y lo corrí en Mayagüez. Y yo hice 23.9. Y yo, ok. Y no fue mucho los 200 que yo corrí. Porque hasta el héptalo me dijo, ¿puedes hacer el héptalo? Porque la que iba a hacer el héptalo no hago. Y yo, 2 semanas antes, ok, lo hice. Representando a la Católica. Que para mí, incluso con la chica fuimos a España y yo corrí, hey, coge la carrera, voy a saltar porque ahí, chao, pues, vamos a saltar.
hasta saltamos, tú sabes. Para mí no hay nada Multitasking. imposible. Pues no sé, ¿qué de esto? Vamos para allá. Si hay que tirar el disparo, bueno, disparamos el disparo también. Para mí siempre yo voy de frente. Para mí yo entiendo que no hay nada imposible. Todo lo que tú te propongas, que tú te visualices, que tú te organices, que tú te estés disciplinada, tú lo vas a lograr. Y eso es lo que ahora mismo yo estoy haciendo con mi chico. Que no vean nada imposible, ¿sabes? No hay nada imposible. No hay nada, tanto con mis chicos, ¿verdad? Como hasta con mis hijos, que después ya tengo uno ahí. Eso que te iba va. a decir que es increíble, ¿verdad? Que ella dice, mis chicos, el que no conoce mucho a Beatriz, que entiendo que son pocas las personas, pues dirá mis chicos. Ella se refiere a que ella es entrenadora de la escuela del albergue olímpico. De donde se inició. Y aparte de eso, tiene 2 hijos que son atletas. ¿Sabes? La nena que juega tenis, o jugaba, no sé si todavía está jugando. Está haciendo alterofilia. Alterofilia. Pues está figando gente por ahí. Sí. Y también es ¿sabes? Tiene a Pedro también, ¿sabes? Que es tremendo corredor que va para de Nacar. 200, que va para... ¿Sabes? Que hay mucho, ¿verdad? Que ella no solamente es buena corredora, sino que ha podido transmitir bien un mensaje. Antes de pasar a ser Angelic, quiero hablar de eso, ¿sabes? Olímpica, has logrado todo y ver a tu hijo que está siguiendo los mismos pasos con grandes marcas históricas para nuestro país. Sé que el orgullo es grandísimo, pero sufres. O sea, ese amor materno. O sea, cuéntanos porque desde afuera es una cosa, pero tú que eres atleta, tú que fuiste atleta, sabes la responsabilidad, porque alguien que no es atleta, como padre, sufre ver, pero tú que lo viviste, que tú sabes lo que hay que hacer y cuando lo hace mal y cuando no. ¿Cómo tú lograbas? Pues mira, Gaby era un nene que jugaba, estaba en pelota. Pelotero, sí. Ajá. Gaby empezó tardísimo en el atletismo y Gaby cuando se graduó de 4º año que fue a la universidad, él dijo que yo quería correr y yo, pero tú nunca has corrido. Y pues estas personas en la Universidad de Calley, UPR de Calley, bien agradecida con... No quiero que se me quede con Mendoza, con Chino, Indio, Frau, Stacy. Yo no quiero que se me quede ninguno, todos. Yo dije, mi hijo va a correr, nunca ha corrido, nunca me dieron, no me lo becaron. Y yo entonces ahí yo bajé a mi hijo, hey, hay un compromiso. Te toca porque está mi nombre ahí. Exacto. Yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero tú tienes que dar resultado. Y pues empezamos poco a poco. Ernesto, que fue mi entrenador también, entrenador de él. Y estuve ahí, estuvimos ahí. Y entonces, no es porque sea mi hijo, pero Gaby es un nene bien inteligente. Y a veces el atletismo no es fácil, eso no es correr por correr, ¿sabes? Hay cosas más allá y hay cosas que tú tienes que aplicar, que tú tienes que entender, técnica, cómo voy a mejorar esta fase de la carrera de aceleración para poder alcanzar esta otra. Y Gaby, pues gracias a que tiene ese componente de que puede absorber tanto, ¿verdad? En la medida que se fue desarrollando, porque viene un cambio de béisbol a corredor. Pues continuamos y logramos tener buenos resultados. No obstante, se graduó de Calley, se fue para hacer la maestría en Ingeniería Biomédica en Mayagüez, donde logró 7 medallas en 2 años, donde fue integrante de relevo 4%, el último tramo logrando el oro, donde no te voy a decir que ha sido fácil, que es profesor allí también, es profesor. A veces la mentalidad de ellos no es la que nosotros quisiéramos que ellos tuvieran, porque son épocas diferentes, pero ahí voy a estar inculcándoselo. Y tengo aquí a mi esposo que puede ser testigo, que a veces me dice, tienes que bajarle, déjale que él... Es más estricta con él que cuando tú con... Sí, tienes que hacer esto y te toca esto, terminaste de entrenar, ok, mañana tienes que hacer esto y tienes que hacerlo porque tienes que hacer. Bueno, estoy como que... Y no es fácil porque yo sé que si no lo hay, si no hay refuerzo y no va a haber resultados. Y como decimos, la velocidad aquí en PR ha mejorado grandísimo. Están hay muchos chicos que están corriendo espectacular. Yavi, Adrián mi pupilo también. Sí, Adrián fue mi pupilo, tuve 4 años con él.
que no fue fácil, él pasó por unas situaciones bien chéveres, que verdad, eso es una historia. Claro. Y la mamá estuvo conmigo en todo momento y pues Qué bueno. ese support después le puedes preguntar. Qué bien. Y pues él está corriendo con grandes atletas y yo digo, tú tienes que aprovechar esa oportunidad Claro. porque se corre con los mejores. Con mucho respeto, es la mejor época de la velocidad. No, está el hoy, Está está masculino, ¿sabes? Diego, que no se me quede O sea, nadie, ¿verdad? Son un montón. Sí. Se está corriendo duro, como loco. Celian, entonces, por tu parte, la colegial en Mayagüez, ¿verdad? La carrera más importante tuya para el colegio de Mayagüez. Yo diría que fue... Ok, de mis 4 años, mi primer año light no fue el mejor. Yo creo que el cambio para mí fue bien drástico, honestamente, en términos de Mayagüez. Yo no sé cómo es la cultura ahora, pero en Mayagüez tú eres primero estudiante y después atleta. Sí, igual. No sé cómo es la cultura ahora. Sí, entonces yo estudié ingeniería química. Mi primer año en términos de retos académicos fue bien fuerte. Y pues honestamente yo diría que para mí lo principal era poder mantener mi beca deportiva, pero tener que aplicarle en mis estudios. Pasé por diferentes lesiones y diferentes cosas, así que mi primer año no fue el mejor. Pero para mí fue bien chocante el pararme en una justa. Yo corrí, al lado mío estaba Felipa Palacios, estaba... Marquita nacional de 100 metros liso para Colombia, 11-18. Exacto. Ella acababa de llegar del mundial. Era para mí, mi primera justa, yo tenía 17 años, que era como que, wow, yo me estoy parando con personas mundialistas. En ese momento, de hecho, no había las restricciones de los extranjeros, sino que prácticamente yo creo que en mis 100 metros éramos 2 boricuas, el resto era todo de afuera. Y no estoy, ¿verdad?, quitándole mérito, al contrario. Para mí eso fue una bendición. Poníamos las competencias a un excelente nivel centroamericano. Así que yo creo que yo quedé 4ª o 5ª, me parece, en los 100 y 200 metros, pero para mí eso fue un icebreaker, de yo decir... Yo mi próximo año, esto no va a ser la historia. Y no porque... no es porque uno le choca el ego ni nada de eso. La realidad no era eso. Es que cuando tú sabes que tú puedes dar más, el conformismo no es negocio. No es negociable. Y yo hice muchos cambios drásticos. Vamos a trabajar, vamos a entrenar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Por otro lado, ajusté mis parte académica, vamos a ajustar mis clases para yo poder acomodar la parte deportiva, etcétera. Y para mí, el año que yo hasta misma me sorprendí fue ese segundo año live, cuando yo me paro, yo hice mis clasificatorias y yo estaba clasificando con las mejores marcas de todo. Y para mí era como que, yo sabía que yo podía correr duro, pero yo no sabía que podía correr tanto. Pero el yo ganar la justa, el ganar esos 100 metros, yo lo celebré porque yo sabía que yo había trabajado bien fuerte para lograrlo, pero jamás había pensado el que iba a ser capaz de tanto. Así que para mí ese año, mi segundo año, cuando me siento que me gané a mí misma en términos de lo que yo creía, fue el más emocionante en ese sentido. Ya mis próximos años, pues tuve la dicha de que yo gané mis 2 eventos, gané 100 y 200 metros, pero jamás como el primero. Cuando tú te ganas a ti mismo. Porque no hay ganadas que yo tengo al lado mío. La realidad, una carrera buena la puede tener todo el mundo. Claro. Esto es como todo. Un día, tú puedes llegar con una excelente marca ese día. Ese día, tristemente, no lo hiciste. No salió. Y le tocó al de al lado. Pues a lo mejor ese día esa persona corrió con suerte. No, con suerte acompañada de entrenamiento, claro. Pero sí. La consistencia. Yo creo que para mí eso fue súper, súper especial por eso. Y ahí es que hubo la transformación, según ustedes me acaban de decir varias carreras, que entonces ahí fue que empezó la transformación de ustedes hacia un nivel más grande, no solamente deportiva, sino también confianza de ustedes, ¿sabes qué? Yo doy más
para allá arriba. Es así. Definitivamente. Yo creo que el primer reto de nosotros es ganarnos a nosotros mismos. Lo bonito del atletismo es que es un deporte individual en donde todo a tu alrededor está en tu contra. Tristemente hay que verlo de esa forma. Claro. Todo lo que tienes a tu alrededor. Pero tu primer reto es tú. El que tú mentalmente te sientas preparado para eso. No es solo físico, es que tú en tu mente estés claro de qué tienes que hacer, qué tienes que ejecutar y tratar de inhibir todo el ruido que tienes a tu alrededor cuando te toca correr y ejecutar. Tienen que dar conferencias en la live. Claro que Oye, con mucho respeto, son grandes historias de la live que motivan a los jóvenes y nacionales. No sé, no soy nada de educación, pero yo entiendo que estas son cosas que sí son necesarias y justas en las escuelas deportivas, ir poco a poco, ir para allá, porque es que motivas, inspiras, mano. Yo escuché esta otra historia y estaba aquí como que, ¿y qué yo voy a decir? ¿Qué yo digo después de esto? Y la realidad es esa parte. Yo creo que nadie te inculca desde pequeño en que la parte mental es importantísima en cualquier aspecto de tu vida. Pero en el atletismo, si tú decides aplicarlo a tu vida, decidir, vamos a meternos en atletismo, tu mente tiene que estar bien fuerte, bien fuerte. Y la mente de igual manera se trabaja. Sí. Y hay que hacerlo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Tú puedes estar como un toro, pero si aquí si el procesador falla, no importa. Te puedes sentir como D-Rock y vas a fallar ese día. Si aquí no estamos bien. No tienes que creer en ti. Muy break. En Mayagüez le decíamos, te falló el Bulova. El Bulova es una marca de reloj y decía, te falló el Bulova, sí. te falló el Bulova. Pero mira qué reloj Bulova. No dijo Casio. No, el Bulova. No, el Bulova. Eso decía mucho. Bueno, vámonos entonces a Tortola. Cuando se da esa invitación de que vas a participar con ese relevo nacional y te empiezas a incursionar, ¿verdad? Con estas chicas. Háblame acerca de tus primeros comienzos con esta gente. ¿Cómo fue? Se engranaban de paso a paso. ¿Sabes qué? Ok, me va a tocar qué tramo. Esta se la va a pasar a esto. Que pues yo tengo que concentrarme en esto. Porque esto no puede fallar. Pero ok, vamos a engranar las prácticas. Todas esas preocupaciones yo creo que es algo normal antes de un relevo. Un momento tan histórico como ustedes se presentaban. Hablemos acerca de todo eso, Yanulka. Bueno, como tal, yo me integré al relevo luego del 2010. Okay. Como tal, como sustituta. Y una vez pasé de sustituta a ser una integrante del equipo, realmente fue más bien, ya los tramos ya estaban como acomodados. Ok. Beatriz siempre ha sido la que rompía el hielo prácticamente. Lo mismo pasa ahora. Uno también sabe más o menos quiénes son, dónde tienen que ir. Ajá, pero no es lo mismo estar en el momento que han pasado cambios y sucesos y sabemos incluso de juveniles que han pasado cambios. Así que, bueno, seguimos escuchándote. Pues Beatriz rompía el hielo prácticamente. Después Celia, obviamente, pues a mí me tocaba la difícil tarea De enderezar la curva. de coger esa curva y entregarle a la Karen Rodríguez. Después de sacar a coño en rosa, si uno coge a la curva hay un problema ahí. No, y la cuestión es que, era prepararme mentalmente porque venía de recibir de Celia Un relámpago. a una velocidad. ¿Tú ves un relámpago? Me adelanté un relámpago. ¡Ya, rayo! ¿A qué no sé? Qué exagerada. Hay que hablar claro. venía ese tro a alta velocidad. Al Celi lo que es de Celi. A recibir ese batón para entregarle a otro tanque de guerra prácticamente. Que esa mujer decía salir y yo tenía que estar preparada mentalmente a que si tenía que dar tres cambios de velocidad en segundo había que hacerlo. So que era una preparación mental bastante... Qué dura. Pero me lo gozaba, realmente me lo gozaba. Los años con el relevo para mí fueron grandes. Crecí mucho, aprendí, me desarrollé. Como dijo Beatriz desde un principio, momentos de que pues de conflicto entre muchas, pero siempre estuvo la comunicación en per se. Hago un paréntesis, qué bueno que lo dices, porque no todo es color de rosa. Familia. No. La gente, y más
cabezas diferentes, estilos diferentes. Cuando empiezan a llegar por primera vez a engranar, te puedo dejar el vato, pero yo voy a ir desmontado de ti. Como se te caiga ese vato. El palo, como se te caiga el palo. Sí. O sea, todas esas preocupaciones les pasan en muchas ocasiones a ustedes. Qué duro. En verdad, yo me siento como de chiquito. Yo estoy hasta aquí con las piernas aquí en verdad. ¡Qué duro, mano! ¡Qué brutal! Porque es que es una realidad. Y la gente a veces no entiende la presión. Mire, mi gente, solamente salir, la responsabilidad de tú entregar. Si tú no pasas el primer tramo, ya hay un lío. Exacto. Y entonces, ¿cuál va a ser la culpable? Beatriz. ¿Sabes? Todo el mundo, después de que yo pase el vato, que se encargue. La responsabilidad es, yo tengo que pasarlo. O sea, correr bien, pero esa responsabilidad, el testigo. Si tú no pasas el testigo, la gente es bien cruda. Tiene que estar engranado con un reloj Bulova. Sí. Ahí. Definitivo. Brutal. Tanto el trabajo individual como el global de equipo es clave en cada segundo, microsegundo de ese relevo. Prácticamente. Y como tú es tan rápido, ¿verdad? Que es como que Sí. abrir y cerrar de ojos es como que no hay espacio. No es como un 400 que tenés el tiempo para pensar, exacto. Aquí que estás en la playa, porque si no, pues tenés... Fíjate, en ese momento sí, he querido estar. Vamos a pasarle vato ahí rapidito. A ver. La responsabilidad de que el relevo sin ti no puede iniciar. ¿Cómo tú trabajabas? Antes de yo contestarte esa pregunta, yo te voy a decir algo, Alfa. Nosotras estamos aquí, alcanzamos muchas cosas, pero no te creas que se nos hizo fácil. Nosotras pasamos muchas. Nosotras de que Celia estaba en la universidad, yo estaba en otro compromiso, Ginny también estudiaba. Hoy nos toca practicar en Mayagüez. Teníamos que arrancar todas para Mayagüez y entrenar allá. Que nos toca hoy en Caguas, pues teníamos que... pero Celi sale a las 7 de trabajar, pues tenemos que esperar allí a las 7, a las 8 que llegara Celi de trabajar, para entonces poder practicar el relevo. Que si otros días nos tocaba en el albergue, ¿verdad? Para que todas... Nosotras logramos lo que logramos, pero esto no fue fácil. Nosotras supimos viajar solas a un viaje y que llegaban, ustedes corran y después resolver y ustedes después llegaron. Pero el compromiso era, llegamos aquí y somos uno. A veces yo salía, mi responsabilidad, yo decía, yo tengo que salir con el batón, yo tengo que salir duro, yo tengo que entregarle a Celi. Incluso muchas veces la comunicación, voy a salir, yo estaba pendiente a las mías, que todas estuvieran... Y un gesto yo le hacía como que, estoy ready, está ready. Esa comunicación de que estamos ready, pase lo que pase, el batón tiene que pasar la meta. Dejaban también sus egos al lado por ser uno, porque ocurre de todo. Claro, porque ocurre de todo, eso digo porque ocurre de todo. Somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, teníamos responsabilidades diferentes, no te puedo negar que sí, que a veces uno decía, Dios, estoy cansado de entrenar a esta hora, a las 9 de la noche. Nos tocaba, había que hacerlo, había que sacrificarse si queríamos alcanzar grandes cosas. O sea, que nosotros logramos lo que logramos, pero no creas que se nos hizo tan fácil. No, se nos hizo tan fácil. Eran 4 mentes que tenían que estar en una. En una. No, entonces aquí no estamos hablando de nuestra tercera compañera, Carol, que es excelente. Era un tramo fundamental, pero era ancla, pero un poco difícil. Porque era de carácter diferente. Otra cultura también. Era otra cultura. Como les digo una cosa, les digo... Se graba más tarde, después ella vive en California. Exacto. Así que, era un poco más tarde. Exacto. Incluso hubo cambios que se tuvo que hacer, me recuerdo, en Toronto, en T15, que incluso corrió la chiquita Dailin, porque Carol estaba indispuesta y qué va a hacer. Yo le dije, Rey, no hay problema, que salga Dailin, yo resuelvo, y yo le entregué a Ginny. Ginny me dice, ¿qué vamos a hacer, Ginny? Tú vas a hacer, yo voy a hacer ese tramo, tú vamos a recibir, que me acuerdo que sal, yo le gritaba sal porque en ese momento teníamos que ajustar, no fue que se practicó, es que hay que hacerlo. Y que llegamos cuarta, que si hubiésemos tenido, ¿verdad? Pero son cosas que durante el transcurso del camino teníamos que resolver, no podíamos quedarnos porque eso son cosas que teníamos que hacerlo, punto. Y aunque no nos gustara, yo no quería hacer el tercer tramo, Ginny no quería cerrar, pero teníamos que resolver porque fuimos allí a correr. Eso es lo que hay.
sea, y esa responsabilidad, ¿verdad? Volviendo a la pregunta que me hiciste de ese primer tramo, para mí yo decía, si yo no entrego, si yo no salgo bien, no hay relevo. Exacto. O sea, esto está en mis manos. Yo tengo que salir duro, yo tengo que entregar adelante. Yo tengo que entregar ese batón como es. Porque el batón tiene que mantenerse todo el tiempo corriendo, en movimiento. O sea, Claro. Celis, te quedo pegado, tú vas a salir. Si tú sales, yo te paso por el lado, te lo pongo al frente. Era una comunicación que teníamos, pero se tenía que dar. Claro. Se tenía que dar. Es una responsabilidad grande, pero a la misma vez bonita. Celi, entonces por tu parte, ¿verdad? Encargada de la recta, que es uno de los tramos más veloces, ¿verdad? A través de la historia que hemos visto, y tiene una Más responsabilidad y es sobre todo más largo, ¿sabes? Y la que ¿Sabes? todo el mundo ve. Sí, sí, y es la que todo el mundo ve derechita, porque la curva de acá a veces uno no, pero yo te estoy viendo de lejos. Sí. Si algo pasa allá, fuiste tú, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tú, como siempre encaraste esa responsabilidad de entregarle a tus compañeras con esa responsabilidad de entregar de frente en ese tramo más largo? ¿Cómo siempre fue eso en ti? Pues yo creo que ahí comparto la visión de la chica en términos de la responsabilidad que uno siente. Ya cuando tú decides, porque el tú formar parte de un relevo es una decisión, ¿verdad? Claro. A ti se te hace el acercamiento y tú de forma voluntaria decidiste. Pero tú cuando tomas esa decisión lo estás tomando con la responsabilidad que todo eso comprende. Y la realidad, ya el que tú te pones ese nombre de Puerto Rico en el pecho, tú tienes que dejar a un lado el que yo soy corredora de 100 metros, corredora de 200 metros, estas son mis marcas y yo escojo dónde correr. No, aquí somos un equipo. Y lo bonito de un relevo es que, aunque el atletismo es un deporte individual, en el relevo es el único punto en donde eres un equipo. Y en donde todos los talentos de diferentes individuos se unen para un fin en común, el que ese batón llegue más rápido a esa meta. Ya está. Para mí fue, yo creo que lo he mencionado al principio, yo pertenecí al relevo 4% desde el 2006, así que yo gané la justa ese año, que el año que estaba mencionando anteriormente, y de ahí yo entré a correr el relevo 4%. En ese caso estaba Milisa Castro, estaba Rosana Mercado y Jennifer Gutiérrez. Y recuerdo que ese año nosotros viajamos al Centroamericano en Cartagena, Colombia. Fue la primera vez que yo me presento a nivel internacional con un relevo. Con apenas 18 años. Diandre. Con Milisa Castro, que yo siempre digo, Dios mío, esa mujer es Mira, un medio olímpico, O sea, la experiencia de ese rayo. No, y Milisa Castro, ¿verdad? Y un saludo donde quiera que esté, que es un ser humano espectacular. Es el tipo de persona que ella llega al sitio, tú tienes que mirarla, porque ya físicamente... Impresionante. Ya, Sí, imagínate, yo chiquitita, pero los míos son 5'3", Impresionante. Sí. que ya yo tuviera que entregarle o viceversa. Para mí era... Desde ese momento yo entendí el que, wow, ya yo no soy Celiangeli Morales a correr para el colegio, yo represento a Puerto Rico en un relevo. Aunque ya había tenido experiencias internacionales en eventos individuales, ya cuando entré en un relevo, todo el mundo lo mira. Más sin embargo, no todo el mundo lo entiende. No todo el mundo entiende la responsabilidad que conlleva. No todo el mundo entiende los sacrificios que se hace. Porque no es solamente el tengo que viajar a tal lugar a entrenar. Es las horas de entrenamiento. Es el que yo, cualquier cosa que yo haga, yo afecto a 3 personas más. Y para mí eso era vital. Era, Dios mío, o sea, si yo me lesiono, si yo hago un desarreglo, Se cae todo. esta chica me van a caer encima. y un cantazo de Ginny que se dice fuerte. Pero sí, pero fuera de broma, sí, la realidad para mí, el correr ese segundo tramo, lo cual lo hice hasta el 2016, fue yo creo que de las etapas más bonitas en todo el deporte, toda mi carrera deportiva, y la más que me disfruté, realmente. Una responsabilidad gigantesca y el llevar solamente el nombre de Puerto Rico en el pecho y cruzar esa meta como equipo, no hay. La marca se da la marca. Ese premio de sentir, claro está, pues todo el mundo dice, emocionante, gratificante. Claro, pero hay gente a veces que se queda en shock. O sea, esa reacción o ¿cuál fue tu reacción cuando vieron que finalmente por tu parte que sí se concreta una nueva marca nacional? Brincaste, te abrazaste, te quedaste en shock, que te vino a la mente, ¿sabes? ¿Cómo tú? Microsegundo. Tú me estás preguntando y tengo los pelos erizados. No, fue una emoción indescriptible porque
Nosotros no habíamos roto, yo creo que esa no fue la primera vez que rompimos la marca, se rompieron en varias ocasiones, pero ese año fue especial porque estábamos buscando el entrada a las Olimpiadas. Y fue como que, ya rompimos una marca nacional, vamos a ver el ranking donde estamos, o sea, era una doble emoción a ver en dónde nos metíamos y si podíamos entrar a unas Olimpiadas. Así que sí, fue sumamente especial, espectacular. Nosotros la celebramos como si en la pista éramos nosotros nada más. O sea, para efecto del mundo no había pasado nada. Y nosotras celebrando como si una celebración gigantesca solo por haber logrado una marca. Y creo que lo bonito es el que tantos años trabajando como equipo, nosotros nos volvimos una familia. Somos un equipo no solo de 4 o 5 personas, sino el resto que está a nuestro alrededor, los entrenadores, la familia, etcétera. Que nosotras pues prácticamente nos hemos visto crecer. Y yo creo que el éxito del relevo 4% es que fueron tantos años juntas que nosotras nos conocemos en ese punto deportivamente a la cabalidad. Habían días vivían que juntas, ya... se hospedaban juntas. Y yo estoy segura que ya no se acuerdan. Pásale. Porque nosotras estábamos solitas en Tortola. Sí. Y nosotros fuimos a un supermercado porque... Anda, espérate. En ese momento estaban solas. O sea, No había como... Estábamos yo pensaba que por lo menos un Nosotros coach. viajamos solas. Viajamos ese año solas. viajamos solas. O sea que... Y yo me Yo acuerdo... me imagino que usted estaba... Cuando estaban celebrando las 4, estaban las únicas 4. ¡Oh! Sí, lo que digo. No había más boricua que ella. Yo sé que en una vez dijo, ¿sabes qué? Mira la bandera de PR. Estaba flotando la bandera, yo tengo fotos. Estaba la bandera flotando y nosotros esperando que dieran el tiempo. Entonces había viento. Y entonces, ¿pero cuánto? Y yo, pero es que no escucho, ¿sabes? Porque estábamos pendientes a que nos dijeran el tiempo. Y no me voy a olvidar nunca de esa, porque después de cuando llegamos al cuarto estábamos viendo competencias para variar. Que ahí, sí, que ahí corría, creo que Yasmín corría, que corría. Entonces, y estuvimos mucho dialogando en el cuarto. ¡Wow! La marca, y estábamos solas aquí. Eso es el 4 de julio, tengo fotos. Este es mi 4 de julio, todo el mundo ahí. Sí, ¿verdad? 4 de julio todo el mundo en la playa y ella trayéndonos un récord nacional. Y eso fue es espectacular, ¿me entiendes? Pero a veces nosotros no sabíamos ni qué hacer. No podíamos volvernos locas porque estábamos solas allí, tú sabes. Pero fue algo lindo, como que, wow, lo logramos. ¿Qué te dio sentimiento? Que vi que se te aguaron los ojos. Cuéntame, Ginny. Soy la más fuerte. Por eso digo. No, realmente sentimiento en cuestión de que lograr ese gran momento juntos con ella, tantos tiempos juntas, lo que tanto soñé desde que yo las estoy viendo en la pista corriendo, porque yo soy la nena del grupo, la última que prácticamente. llega. La última que se entera. Y que yo ser parte junto con ellas de la historia de Puerto Rico, del atletismo de Puerto Rico femenino, para mí eso es... A cualquiera, de verdad que sí. Es un orgullo. honor. Es un orgullo. Bien Oye, y respetable. me parece también que nadie enseña a uno. O sea, cuando el éxito llega a uno, no hay un libro que te dice, cuando tú tengas éxito, pues tienes que hacer esto, aquello y lo otro. Celi, llegaste a los 17 años a la universidad, empezaste a correr a esa edad, seguiste corriendo y llegó un momento en que ya estabas saliendo en los periódicos y la gente te veía y mi madre te identificaba en la calle. ¿Cómo pudiste bregar con todo eso? Buena pregunta, porque cuando llega el éxito bien brutal, mucha gente a veces se pierde, Cierto. se va, se desconcentra. Sí, yo recalco, ¿verdad? Y creo que lo he dicho ya anteriormente, es una responsabilidad. Es una responsabilidad bien grande, no solo ¿verdad? Lo que tú eres como persona, sino el que ya tú no te representas a ti, tú te representas a un país. Y llevas ese peso sobre tus hombros. Así que sí, fue bien shocking, ¿verdad? Muchas ocasiones el de momento, mis tías, mira, Celiange, tengo un pedacito de periódico en donde saliste. Y ellas bien emocionadas y bien contentas y todos los friend requests y era, pero... Populares. Fue de momento.
todo el mundo, ¿quiénes son estas? Pero ¿quiénes son estas chicas? ¿O quién es esta persona? En la universidad particularmente, como que ella coge clase conmigo. Mira, ya está aquí. Ya, esta es la nena que le gritamos en la pista. Yo le gritaba. Pero sí, fue una experiencia bien bonitas, pero recalco en la responsabilidad que uno tiene que asumir cuando ya uno se sale de ese foco a que es la nena que entrena en la pistita de arroyo o entrena en tal sitio, a que ya es la muchacha que se va o se monta en un avión a representar a Puerto Rico. Es bien importante el que uno asuma ese rol con mucha responsabilidad ¿verdad? Y tomar en cuenta el que todas tus acciones a tu alrededor pueden afectar tu carrera en todos los sentidos, porque ya estás en el lente, por decirlo así, en el ojo de todo el mundo. Pero yo creo que fue una etapa bien bonita. Yo sobre todo me la disfruté. Era bien chulo. A veces llegaba a los sitios y mira, esta es la nena, esta es la que corre, y demás, y las fotos y cosas. Y es como que, ok, yo no soy figura pública, pero pues, ok. Ya eran figuras públicas porque ya entran a la palestra pública y la gente sabe quiénes son. Por eso todo el mundo se hicieron populares, todo el mundo fue rico. Pero ¿quiénes son estas? ¿Qué está todo el mundo hablando de esta gente? Es muy rápido, porque eso es rápido para redes sociales todo el mundo. ¿Y quiénes son estas? ¿Y qué es lo que están haciendo? Aunque sea por unos instantes de la vida, hicieron que un pueblo supiera y se interesara en saber qué es lo que está pasando. Uh-huh. Tantos momentos de gloria y cosas buenas que a veces muchas cosas negativas las arropan. Estos son los grandes momentos para los que amamos el atletismo y a lo mejor pequeños momentos para otras personas que no conocen de esto. Dicen, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Uh-huh. Gracias por eso. Gracias por eso, por despejar a un país de tantas situaciones y hacerlos entrar en un momento de unidad y sobre todo de amor al Padre. Realmente, muchas gracias. Así que esta nueva cepa de atletas, rapidito, ¿verdad? Antes de culminando esta nueva cepa de atletas que ustedes las están viendo, ¿verdad? Están bien, sé que tú estás bien activa con ellos, pero Celia y tú, Ginny, están bien activas en las redes sociales viendo a las chicas de actualmente. ¿Qué les parece lo que estamos viendo? Con una Gladimar, una France, muchas más que no quiero mencionar, ¿verdad? Para no pecar en equivocarme, pero ¿qué les parece lo que está ocurriendo en el atletismo y la velocidad femenina? No, para mí es súper grande porque realmente el atletismo en cuestión de la velocidad tuvo un momento que realmente fue cero. Se estancó. Se estancó totalmente. Se quedó igual en la misma y no había más nada. Exacto, sí. Se estancó de una manera que uno decía, mira, después que se retire, se sigan retirando las demás chicas, inclusive hasta yo, ¿qué va a quedar? Porque realmente pues, llega un punto que el atletismo quisiéramos que sea para toda la vida. Pero también vienen detrás de ellos responsabilidades como seres humanos individuales que somos. Pero ver que de momento renació y con mucha más fuerza, realmente bello. Es algo que a mi entender, si yo fuera, pues lógicamente, un atleta de esta generación y escucho esta entrevista y las escucho a ustedes hablando, me emocionaría, me pompearía, incluso le sacaría esta información. Ustedes están hábiles también, me imagino, para poder quizás orientarla si fuera necesario. Pues yo por lo menos sé que Beatriz pues, está todo el tiempo, ¿verdad? Lógicamente hablando con jovencitas, pero en el caso suyo, ¿estarían hábiles para poder conversar con este grupo de personas? Porque yo estoy seguro que a ustedes no le llevaron ninguna persona para que le hablara de cómo se hace un relevo. Pero a mí me encantaría, si yo fuera un coach, decir, oye, ¿sabes qué? Voy a traer a Celi para que hable con ustedes. Tú que eres el segundo tramo, me gustaría que ella hable contigo porque tú tienes una responsabilidad y ella lo hizo muy bien. Sí. Por lo menos algo tú le puedes sacar. Uh-huh. Por eso mencioné ahorita lo de las charlas, ¿sabes? Sí. Por eso. A mí me parece... ¡Aquí están los recursos! ¡Aquí están los recursos! No, y la velocidad está viva en Puerto Rico. Está más ego que ninguno. Sin ego ninguno, ¿sabes? Está viva y está demostrado. O sea, tenemos mucha juventud ahora que está subiendo.
mucha juventud a la que Están- está subiendo y que tenemos que aprovecharla y orientarla y decirle que, ¿verdad? Ahora que hay unos viajes, que esa juventud que son bravas, de verdad, son bravas y me enorgullece saber que ahora para acá hay 25 atletas. Sí. Con 25 atletas, que eso es fantástico. Y yo, de mi parte, yo les exhorto que cuando ustedes se pongan ese uniforme, no importa en qué héroes se van a convertir y no importa qué dificultades se puedan encontrar en el camino, en la competencia, porque pueden surgir cositas, ¿verdad? Que cada vez que se pongan ese uniforme, tanto dentro o fuera de Puerto Rico, ustedes siempre piensen que van a dar no el 100, sino el 150%, porque de verdad se lo tienen que creer. Es algo que si están ahí es por algo. Para continuar con la pregunta, Celia, igual Jenny, ¿están dispuestas? No, claro. No, en definitiva, yo creo que, por lo menos de mi parte, yo no es que esté despegada por completo, yo mi carrera profesional es completamente desligada al deporte, pero siempre me mantengo de cerca y pues siempre busco. Comenta mucho en Alfa, comenta mucho en Alfa, y me escribo con ella. Estoy pendiente y demás, porque concuerdo con Ginny, nosotras venimos de una generación completamente diferente y fue bien triste el que de momento como que se apagara. Cuando quizás era el momento ideal para comenzar a crear una cepa adicional. Pero no obstante, esa cepa salió. Quizás muchos años después, que uno quizás hubiera esperado, pero surgió y surgió con fuerza. Nosotras no fue tan fácil. Nosotras no tuvimos la tecnología que hay ahora, no tuvimos la disponibilidad de muchos, o los estudios, o la educación, o las facilidades, o diferentes cosas que tienen ahora. Así que yo, tal como menciona Beatriz, exhorto a la juventud que ahora aproveche a cabalidad todo lo que tiene a su alrededor. Porque para lograr grandes cosas, sencillamente es tener la disposición de hacerlo, querer hacerlo. Porque tiene mucha gente a su alrededor que está en esa. Recientemente entrevistamos a Peco González y él nos dijo que él expresaba su deseo de que antes de fallecer, él quería ver que le rompieran su récord. O sea, él quería atestiguarlo. Peco ya tiene 76 años, correcto, ¿verdad? 73. 73. Lo acabamos de entrevistar y él nos dijo que él quería, antes de partir, ¿verdad?, de este suelo boricua al cual tanto él ama, él quería ver que le rompieran el récord nacional de maratón. La misma pregunta para ustedes. Bueno, yo creo que el talento está. El talento está para hacerlo. Hay más de 4 chicas que están haciendo excelentes marcas. Yo creo que una de mis justas fue la primera vez que hubo 4 mujeres boricuas que bajaron de los 12. Sí. Ahora tú tienes más de 5 boricuas que están por debajo de los 11.5. Sí. Así que el que se pueda romper esa marca va a ser bien fácil. Solo falta, ¿verdad?, la disposición, la entrega y demás. Pero yo estoy segura que estas chicas tienen todo el deseo de hacerlo. Y pues en su momento va a ocurrir. Y me encantaría que no que la rompan, sino que la destrocen, pero que se paren. Algo que sí nosotras tristemente no logramos hacer fue meternos a unas olimpiadas, aunque yo sé que nosotras podíamos hacerlo. Nosotras, la verdad, como se clasificaba para las olimpiadas antes, no es como ahora. Antes se hacía un ranking de 18 equipos, de 16 equipos. Que fue como, ¿verdad?, para nuestra época fue que se colocó de esa forma. Nosotras nos quedamos 18. Un pedacito de tierra en el mundo entró número 18 y no por mucho. Así que para mí eso fue una espinita que uno siempre pues como que se le queda ahí. Y que estas chicas lo logren sería para mí sentirme como que yo estoy allí también. Sentirme allí y de verdad que yo fuera de las olimpiadas en que fui, que tuve la oportunidad de ir, no he ido a otra como espectador, pero si un relevo se monta, créeme que yo voy a estar allí. Brutal. Mira, Voy y a tú estar sabes lo allí. brutal que sería, que estoy pensando aquí ahora, y si será aquí, te lo juro, yo soy capaz de pagarle el vuelo a Carol Rodríguez y tener las nuevas plusmarquistas con ella. En una foto eso va a ser histórico. Y el Copul tiene que poner esa foto allí, el Papul, donde sea. Tiene que poner, yo le pago, te lo juro, el boleto a Carol Rodríguez. Para despedirnos, quiero esta última pregunta que ustedes me la contesten y comienzo, ¿verdad?, ahora en esta orden.
Te vamos a perdonar, ¿viste? Pues, empezamos de aquí para allá, ahora empezamos de allá para allá. Oye. ¿Cuál es el legado que Celangelis Morales dejó o entiende que dejó en el atletismo puertorriqueño? Wow, esa pregunta está bien complicada. Yo creo que es la primera vez que me la hacen. ¡Al vapor! ¡Oh! Bueno, yo creo que por encima de que me paren en un lugar y conozcan mi nombre, realmente eso para mí no es lo más importante. Creo que sí, algo que me gustaría el que la gente viera o que siguiera mi ejemplo es el hecho de que siempre, inmaterial lo que ocurre a mi alrededor, siempre perseveré y siempre busqué el dar lo mejor de mí. Y por encima de todo, el poder asumir el llevar el nombre de Puerto Rico en el pecho con una gran responsabilidad y con un peso gigantesco. Yo siempre soy de las que he pensado el que no importa lo que tú hagas en la vida, tienes que buscar dejar una huella. Busca una huella, obviamente es positiva, pero busca siempre dejar esa huella. Y el que a lo mejor, no en este momento, millones de personas no me conocen, yo soy una simple persona en una parte, un pedazo de terreno gigantesco, una persona haya visto lo que yo he logrado y quizás haya decidido tomar mis pasos, para mí eso es suficiente. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que si no me llevo nada de este terreno, por lo menos que eso sea lo valioso, que en algún momento dado aporté algo en la vida de alguien. La huella deportiva no hay colegio. Antes ahora siempre colegio, porque sabes cómo es, claro que sí. Beatriz, por tu parte, ¿cuál es el legado que entiendes que dejas en el atletismo puertorriqueño? Wow. Yo pensaba, y me uno a las palabras de Celia, mi compañera, que a lo mejor el nombre de nosotros no tenía tanto peso. Y sí, a veces yo salgo y yo digo, me saluda gente, me habla gente, yo no conozco, y me hablan y me cuentan cosas. Yo digo, esa parte de mi historia, yo digo, yo soy un ejemplo, ¿sabes? Yo tengo la responsabilidad de donde quiera que yo me pare, saber qué voy a decir, saber cómo lo voy a decir. Y yo tengo, ¿verdad? Tengo la dicha de ser entrenadora y tengo muchos nenes que se me acercan. Tengo unos nenes de Vieques que yo los tengo ajeguindados. Yo los quiero a todos, los amo a todos, pero tengo uno específico. Pana mío. Él me dice, yo quiero ser como tú. Ese niño yo le digo, wow, vas a pasar por este rotito, y él no cabe. Pero como yo se lo estoy diciendo, él lo va a hacer. Nunca tiene un no. Y cuando él me dijo eso, yo quiero ser tan grande como tú. Y yo dice, wow, es una responsabilidad bien grande. Y yo le digo, simplemente ya tú lo eres. Tú lo eres. Por la sencilla razón de que te estás forjando. Eres disciplinado. Crees en ti, amas lo que estás haciendo, y para mí ese granito que yo pueda aportar, yo digo, lo estoy haciendo bien, llevar ese mensaje. Incluso tengo otro legado más grande que son mis hijos, y eso para mí, el legado más grande es que pues mi niña hace halterofilia, está haciendo los pasos de su papá, que su papá fue atleta también nacional de halterofilia. Pero yo tengo mi legado, mi hijo está siguiendo mis pasos, y tan pronto como el martes es su primer viaje con la federación. Y eso a mí me llena de orgullo, porque mi legado, él lo está siguiendo, lo está continuando. Y eso pues me engrandece, de verdad que sí. Bueno, eres grande, vea. Ella es muy humilde también. La gente no sabe, o poca gente sabe, que ella fue exaltada al Salón de la Fama del Deporte en Jayuya, y para mí eso es un gran orgullo también. Y yo espero que así como se lo hicieron en vida a ella, se lo hagan también en vida a usted, a Ginny, y a usted, Celia, en Arroyo, porque de verdad que... No, ella está, sí, ella está aceptada, sí. Ella está así aceptada. Es que a los que Gracias no, pues a Dios. sí, porque definitivamente esos son el ejemplo, ¿verdad? De las personas que nosotros queremos seguir. Y que el sacrificio que uno hace
nos demuestran que no es en vano, que pues lo estamos forjando, así que Brutal. Por poco lloro. O sea, y es por la intensa, porque me tocó lo que ella dice, ¿sabes? Es bien importante. O sea, cuando uno lo siente, uno lo ve y ve con el amor que todas estas chicas le dieron a este deporte, a su país, y como siguen pasando ese legado, en el caso de ella, a su hijo, uno ve la responsabilidad, ¿sabes? Yo también como ciudadano siento que tengo una responsabilidad, así como ella, de dar lo mejor por mi país. Ella en el atletismo, nosotros en las comunicaciones, acá es una responsabilidad que nos toca a todos. Ginny, por tu parte, el legado que has dejado para el atletismo puertorriqueño. Yo siempre creo en la palabra inspirar. Inspirar a cualquiera a tu alrededor, dejar tu huella en todo lo que tú hagas. Inspirar no tan solo en cuestión del ámbito deportivo, porque a mí el simple hecho de que hasta mis sobrinos me diga, Titi, yo quiero ser como tú. Lo que va más allá. Más allá. Y ver que literalmente si ha visto lo que su tía ha hecho, ha sido poco, porque apenas tiene 11 añitos. So que yo le dediqué 16 años al deporte. Pero el inspirar a mucha gente, tanto familiares, tanto atletas, que te pueden ver por la calle, te pueden reconocer, porque hasta me pasó recientemente cuando yo estaba en mis vacaciones, yo estaba de normal caminando, y de momento veo unas chicas que se me acercan, ¿me puedo tirar una foto contigo? Y yo me quedé así, pasma. Yo, pues claro, sí. Y me dice, ay, es Cancel. O sea, no todo el mundo sabe tu apellido. O sea, saben quién eres. Entonces, para mí eso es que inspirar a otras personas que te reconozcan, que sepan lo que tú has hecho, que realmente ha sido detrás de un sacrificio bastante fuerte, muchas lágrimas, muchas lesiones, dejar a nuestras familias en fechas importantes, que eso nadie lo ve. So, para mí, inspirar a otros a lo que vean lo que yo hice y lo que yo pude lograr, para mí eso es grande. Eso es lo que te digo. Ellas tuvieron una responsabilidad, nos corresponde a los demás también de una responsabilidad social con los demás. Lo que ellas hicieron, nos toca a nosotros y los que han de venir detrás. Así que hay que seguir resaltando. De mi parte, muchas gracias. Ha sido bien emocional, bien importante. Tocamos diferentes cosas, incluso que hasta en unas partes desconocidas. Porque una cosa es uno saber, claro está, la historia deportiva, pero las anécdotas, los sufrimientos, las caídas y las victorias ante esos sucesos realmente demuestran cuán grandes ustedes son, y por eso es que ustedes son nuestras recordistas nacionales, y no solamente nacionales, sino de nuestros corazones, de nuestra vida, porque inspiran a otras personas a ser ejemplos. Ustedes son ejemplos para que esa gente lo puedan continuar. Así que mi respeto, mi admiración, gracias por sacar de su tiempo en uno que ha sido emocional y sobre todo educativo. Este ha sido bien, bien educativo, presentando una cruda realidad. Las cosas como son, los sacrificios, porque es fácil aquí parece, tengo recordaciones, papá, pero ya hablaron de todo lo que pasaron, incluso cosas que sé que no se pueden decir, que ya tuvieron que haber pasado. Muchos años, sí. Hay que tirar otro capítulo después. No, así que Gary, gracias por estar con nosotros. Unas palabras que te quiera despedir, esta grande chica. Me encanta la idea de haber compartido con ustedes. Brutal, muchísimo, sí. muchísimo. Brutal. Pero tenía una pregunta que quizá puede ser bien breve, ¿verdad? La contestación, pues ya no tenemos mucho tiempo, pero me encantaría saber por qué tan jóvenes se retiraron. Porque, por lo menos Celi ya me dijo que ella tuvo una complicación, pues ya cuando vino el huracán María. Yo conozco personas que todavía al día de hoy, con la edad de ustedes, están todavía dando cantazos por ahí. Precisamente a Ginny yo la vi hasta hace poco en unas carreras en esta pista que está en el sur, ahora se me olvida el nombre. Pero sí, yo recuerdo que hasta hace muy poco tiempo estuvo corriendo. ¿Por qué se retiraron si están, para mí están jóvenes todavía? Bueno, en mi caso yo me retiré a mis 38. Bueno, Bea le ha dado incluso, yo creo que ha sido de la más extensa
en velocidad de sprint. Porque no es lo mismo, pero wow. Sí, me correrle retiré, pero me muchos retiré años. obligada. Porque primero me retiré en salud. Amén, eso Segundo, es lo que tengo dos niños que requerían mucho de mí. Ya pues la nena estaba en la escuela especializada en deporte, como que necesitaba que ya yo había alcanzado olimpiadas, centroamericanos, panamericanos, mundiales, yo había alcanzado todo como atleta, yo necesitaba que el tiempo de ellos era ahora. Y pues yo tenía que estar y esto nos conlleva mucho tiempo. Claro. He sacrificado y pues no quería fallar ni aquí ni fallar en la parte, ¿verdad? Como madre. No, que ha sido muy buena también porque ahorita me equivoqué la más pensando importante. que cuando dijiste alterofilia yo pensé que estabas hablando de grima, pero sí. Sí, de floreta ahí, guau. No, alterofilia. Después me quedé, sí, sí, sí. Mira, alterofilia ahí, está la esposa ahí, mira, alterofilia. Sí, Que mismo parece un plato volando. No, y lo tengo presente. Lo que sí te recuerdo que tu esposo pues es un duro en eso de la halterofilia. Sí. Y Pedro está haciéndolo muy bien en correr. Sabes que valoro mucho lo que estás haciendo como madre porque eres muy abnegada. Pero, ¿qué te retiró a ti, Ginny? Mira, si se puede saber. Realmente fue un conjunto de muchas cosas, tanto física, ya pues... Aunque no lo crean y me vean así de fuerte, esto, lo otro. En Peñuela sí. fue la carrera, perdóname, en Peñuela. Que corriste en Peñuela. Yo creo que fue de las en últimas. ese boquete, que eso es caliente. Sí. Yo creo que fue de las últimas carreras. Ya, Andrés, es un boquete adentro. Pero sí, yo vengo de lesiones, de llevar el cuerpo a un 300% de esfuerzo. Ya llega un punto que el mismo cuerpo te habla, te grita y tú lo tienes que escuchar. Independientemente... las ganas que tú tengas, el amor que tú tengas por el deporte, tus sueños o lo que te faltaba o me faltaba por lograr, porque claramente como mencionó Celia y entiendo que también lo dijo Bea, a mí nunca pude ir a una olimpiada, me quedé a nada de cumplir con unas olimpiadas, pero fui agraciada de ir con ellas en iberoamericanos, mundiales, etcétera. Pero pues sí, me quedé con esa espinita de mis primeras olimpiadas. Pero sí, fue cosas más físicas, emocionales, económicas, claro está, porque somos, como bien mencioné, además de ser atletas y cumplir con ciertas tareas, porque el deporte es otro trabajo realmente. Claro. Sacrificado. Es bien sacrificado y pues somos humanos también, tenemos otras necesidades. De igual manera... Lo digo, pues, así. Yo no sentí fuera del apoyo familiar, que siempre lo tuve, de mis entrenadores también, etcétera, el apoyo federativo. Realmente, en mi personal, llegó un punto en que fue nulo. Bastante nulo. Y realmente esa pelea interna, emocional, mental, me llevó a decidir, mira, realmente yo entiendo que ya yo le di al deporte lo que le tenía que dar y no voy a seguir con esta lucha que realmente... En un mensaje tan simple de, mira, estás bien, necesitas algo. ¿Qué estás haciendo? O sea, de ser algo grande dentro del deporte puertorriqueño a sentirme como una sombra, pues fue un giro bastante... Emocionalmente no lo supe manejar. Y por ego, pues uno no quiere tampoco mendigar. No. Claro. Inclusive me pasó algo parecido a Celia que te mencionó. Yo realmente, de la manera que yo me retiré, fue por mensaje de texto a mi entrenador Luis López. Porque yo no tenía la piel para yo tenerlo de frente y decirle, mira, no voy más. No voy más. Porque yo hasta escribiéndole el mensaje, yo simplemente estaba llorando. Y él, gracias a Dios, en verdad que Luis López ha sido un ángel en la vida de nosotros. Bueno, de nosotras, que pues, lo tuvo Celia, lo tuve yo. Él supo entender la situación. Y realmente pues, fue un conjunto, como te dije, de muchas cosas que pues, me llevaron a tomar esa decisión. Pero sí, me hubiese gustado hacer muchísimas cosas más. Y no tenía que probarle nada a nadie. O sea, como no hay nada que probarle, ya yo hice lo que tenía que hacer y ahí están mis resultados.
No hay nada que probar. Y a lo mejor ella no lo dijo, quizás ella está siendo un poquito humilde. Pero ella fue la que tuvo el récord nacional en 60 metros. Sí, Indoor. así es Indoor. verdad. Es verdad. Antes que Gladymar lo Gladymar, rompiera, así exacto. que, Es cierto. ¿verdad? Y quiero resaltarlo porque Ginny no es solamente estuvo en relevo nacional y fue parte de esa marca nacional, sino ella Claro. también tuvo el récord nacional en 60 metros Sí, antes sí. que lo rompiera Gladymar. Y eso, ¿verdad? Cabe resaltarlo. Y estoy de acuerdo concuerdo contigo. Ya en el caso de Ginny, pues no hay más nada que probar. Claro. Ella ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y ninguna de ustedes. Ustedes no tienen nada que probar. Cuando usted vaya a internet, en teléfono, busque Google, ahí están ustedes. Puede buscarlo en los libros, ahí están ustedes. Y eso es lo más importante. Utilizaron y aprovecharon al máximo el tiempo que le dieron. Y ese es el mejor consejo que yo creo que con todo esto que hemos llevado a cabo, aprovechenlo. Sáquenle en el jugo, logren convertirse en unas grandes profesionales porque hay mucho que dar más allá de un ámbito deportivo. Así que de mi parte, muchas gracias y algo que no han dicho, pero tengo la información, el relevo Master ya se está concretando, ya van a comenzar el Campeonato Mundial Master, viene por ahí a la esquina, creo que es en noviembre. Las chicas van a comenzar ahora Ya están practicando. Ya están practicando, Sí, sí. así que cualquier tipo de ayuda. Esta Peñuela, la que mencionaste. Vamos para allá. Chicas, gracias por estar con nosotros. Este ha sido otro gran capítulo de Puerto Rico Sport Nation, el Corre y Corre, sobre todo informando sobre nuestras grandes leyendas, que es muy importante y pertinente para el atletismo puertorriqueño. Tengan todo excelente día, tarde y noche. Muchas gracias. Gracias.